Hello, everybody, and welcome to Hola this a Meet todos the y Nature Crime bienvenidos Alliance a webinar. este I'm Luke seminario Foddy, de Communications Manager for the Nature Crime Alliance, and Alliance. it's great to see you all Soy here Luke Foddy de la today. Thank you for Alianza y es joining us. grandioso tenernos aquí a For todos. those of you Muchas who gracias aren't por estar familiar aquí. with the Para los que Alliance, no están we are a familiarizados multi-sector con la network of Alianza, governments, estamos en law una red de enforcement, civil gobiernos, society, and sociedad international civil, organizations autoridades e that aim to drive asociaciones cross-sector internacionales collaboration que in the hacen fight una against nature crime. colaboración cruzada These en sessions give a contra del platform for crimen, en members of the contra de Nature la Crime Alliance to naturaleza. share Esta insights es una and knowledge from plataforma their para work. compartir perspectivas y Now, conocimientos we've de got a nuestro really good trabajo. lineup for you Ahora today. tenemos una muy Shortly, we'll buena be hearing alineación from hoy Sean Carnes, y a pronto founding vamos a oír de director Sean of the Cons, es un Wildlife director Investigators Training fundador Alliance, de la or WITR, Alianza de who will Wildfire discuss Investigator WITR's o really Wilder, important work que vamos a tackling hablar wildlife muy crime in pronto Africa. acerca de cuál es And el then we'll be trabajo que hearing está from the haciendo en equivalent of África. Peru Y when después we vamos a estar welcome Dr. hablando Frank de Roberts el doctor Frank Almanza Roberts de Perú. Altamirano, Doctor who Frank is the Roberts National Almanza Coordinating Altamirano, Senior Prosecutor que es at the un defensor Specialized senior Environmental Prosecutor's en Office in Peru. la And he will be Oficina de discussing the country's national Persecución en efforts Perú y to está haciendo counter esfuerzos nature crime. Now, today's internacionales session is a para little bit contrarrestar different to el crimen. previous Ahora ones la sesión in es that the muy first diferente part a is las Sean will anteriores. En be la conducted primera in parte, English, Sean and the va a hablar second, en with inglés. Dr. La Almanza, segunda will es con el be doctor in Almanza, Spanish. que va a But hacer en interpretation español. is available via Pero the tenemos globe icon disponible at the bottom of your screen, interpretación so en la please parte de select abajo de la barra de whichever Zoom. channel you would Así que por prefer. favor seleccionen el And if you canal que have any prefieran. questions for our Y si tienen speakers alguna today, you can pregunta ask them para hablar by con popping them in the nosotros, Q&A pueden box, and I'll do hacerla my best to y get to those and put nosotros them vamos a to our poder, guests. vamos a As a hacer lo final mejor para reminder, poderlas these responder. Y como webinars, último like all of our recordatorio, Meet the Nature Crime Alliance este webinars, are being recorded seminario, como and todos, they will be están posted on our grabando y website se van a publicar en next nuestra week. página de internet la semana So que let's viene. begin with Así que today's vamos a program comenzar and con el turn our programa de focus hoy to y Africa, vamos a dar where the nuestro Wildlife enfoque en África, Investigators Training Alliance works in several donde el countries Training to Alliance support Work their está partners trabajando en investigate, diferentes países apprehend, para poder and prosecute apoyar, wildlife investigar traffickers. y To apresar learn a more los about their work, traficantes de I'm vida delighted to welcome silvestre. Sean Y Carnes, tenemos a Sean who is Cons, estoy Director of encantado de tenerlo aquí, Investigations que es and el director de Trainings at investigaciones WITR y and the capacitaciones en founding WISTA director of y es the director organization. fundador también de la Sean, organización. thanks so much for Sean, joining us muchas today. gracias por estar I aquí. know that you have just Yo this morning, sé I think, que esta mañana concluded some work in justo the has field, so we really concluido cierto appreciate you trabajo sparing en el campo, the así que time te to talk agradecemos with mucho us que all. tengas el And tiempo I para hope it hablar went con well. nosotros. And Espero que todo el welcome. mundo It's esté great to bien y have you here. bienvenido. Es grandioso tenerte aquí. For those of us on the call, the Para los session que están en la with llamada, Sean la is going to be a sesión Q&A con approach Sean rather than a va a ser un presentation. enfoque de So if you preguntas do en have vez de una questions, pop them in the presentación. Así Q&A que si tienen box preguntas, and we'll por put them favor, to him pónganlas over the en next el 20 recuadro de minutes. preguntas y las But vamos a I tratar de thought responder en los just to siguientes get us 20 going, minutos. Sean, Pero it would be great solamente if you para could start by comenzar, sería outlining what bueno WITR si does pudieras for señalar those of qué us who hace perhaps Wizard aren't para aware of your todos work. los que no Thanks. saben qué hacen y en qué Thank trabajan. you, Luke, and Muchas thank you for the gracias, Luke, y opportunity muchas to be gracias here por la today oportunidad de to estar aquí chat hoy with you guys and tell para you a hablar little con bit about our ustedes y work. hablarles un poco acerca de nuestro Also, trabajo thank you to the también. Nature Crime Muchas Alliance gracias for what por you guys Nature do and the Crime vital work Alliance, por lo que hacen el across the trabajo tan world, vital en todo el bringing mundo together y governments tratando de and civil conjuntar societies. gobiernos y las So sociedades I civiles. feel that is Así absolutely que me vital parece que es in the work that absolutamente we all do vital and en el what we're trabajo looking que to todos accomplish. hacemos y lo que tratamos So de thanks lograr. for the Así opportunity, que and muchas yeah, gracias we por just la checked into oportunidad. Y sí, our hotel from acabamos being in the de field hacer el for almost a check-in en el month. hotel por estar en And el campo we casi just un checked into a mes hotel about y hicimos el 20 minutes check-in en ago nuestro and hotel rented hace the más o room. So menos, pues unos minutos. this is Acabamos de awesome. entrar Thank al you so cuarto, así much. que es grandioso. We Muchísimas appreciate the effort, gracias. Sean. It's great to have Agradecemos you. los And we're really esfuerzos, looking Sean, forward así to que hearing about the good work that you esperamos guys are doing realmente in escuchar Africa and todo beyond. el tan buen trabajo que están haciendo en Yeah, África Thank y you. maybe más. just give us a quick Así que, por outline to favor, start ¿nos on puedes what WITR is doing decir qué in Africa hace and Wizard en África elsewhere. y en otras partes? Absolutely. Sí, And claro que sí. yeah, thank you for that, Luke. Muchas gracias. So we are a US-based 501c3 charitable organization. Somos una organización We are caritativa vital de comprised Estados of Unidos. Estamos lifelong formados or career-long, I por should say, anti-wildlife trafficking experts and expertos professionals. y profesionales en el tráfico de Our la vida team salvaje. is comprised of Nuestro equipo comprende former US federal agents, former antiguos criminal agentes investigators from federales de states, Estados wildlife Unidos, también biologists, as diferentes well as biólogos de la vida prosecutorial and legal staff salvaje y personal that is legal, made up of así como practitioners from de across the world. persecución. Son diferentes So practicantes en with todo el that, mundo. we were founded Con in
eso, en 2018 fundamos la agencia y con ese tiempo hemos tenido el privilegio de capacitar a más de
3,000 oficiales de la vida silvestre o rangers, como les llaman, que también son investigadores criminales que ya trabajarán para el Departamento de Vida Salvaje o servicios de policía y también diferentes jueces y magistrados. Y he estado realmente muy agradecido por trabajar con ellos de manera muy extensa y después de retirarse del servicio del gobierno, mi esposa y yo, de hecho, hicimos esta apertura en 2018, pero también nos cambiamos a Zambia. Es un país hermoso en Zambia, en África, y eso fue hace más o menos un año. Y pensamos que durante todo nuestro trabajo era la ubicación perfecta con socios grandiosos, pero también un lugar increíble para tener la base de nuestro trabajo. Entonces nos cambiamos más o menos hace un año, empezamos a trabajar en el continente, pero no solamente fue con funcionarios de gobierno, sino también conocimos a organizaciones increíbles de la sociedad civil que hacen un trabajo vital porque es un enfoque de equipo. Y una vez más, nuestra red tiene que ser más fuerte que la de los malos, ¿no? Entonces, esto es una plataforma increíble para hacerlo. Great. Thank you, Sean. Muy bien, gracias, Sean. ¿Puedes dar un poco de contexto para la audiencia y nos puedes dar un resumen de la escala del desafío cuando se trata del tráfico de la vida silvestre? Vamos a enfocarnos en este momento en África. Si nos puedes dar una impresión, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo se observa en este momento? Muy buena pregunta. Me parece que si vemos el término de lucha, nadie realmente lucha hasta que realmente alguien esté noqueado, ¿no? Pero para estar en contexto, el tráfico de la vida silvestre, que también se incluye como crímenes de recursos naturales, tráficos de otro tipo también. En esta perspectiva y pensamiento, y también he pensado acerca de esto y se me ha preguntado mucho de esto. Mientras que los rangers, investigadores, magistrados, jueces, todo eso junto con los socios de CSO sigan desplegándose a diario, estamos en la lucha. ¿Lo vamos a detener? No. Los humanos, por naturaleza, cualquiera que diga que vamos a detenerlo totalmente, es arrogante y está mal. Sin embargo, mientras que existan organizaciones o agencias dedicadas y sigan poniendo presión en las organizaciones transnacionales criminales, ellos van a caer. Pero el problema es que no podemos quitar el dedo de la llaga. Tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir viendo mucho más a gente de bajo nivel y que en muchas ocasiones las veo como víctimas. Son víctimas de la cadena de valor del tráfico de vida silvestre como resultado de las malas finanzas y la gente media, esa gente tiene pobreza y tiene un mal estatus económico en diferentes países. Entonces lo tenemos que ver desde esa perspectiva. ¿Estamos ganando? No. ¿Estamos perdiendo? No. Pero estamos dando una muy buena lucha y es muy bueno ver a estas personas día tras día que están en el campo, los que están haciendo el trabajo, arriesgando su vida, teniendo éxito. Tuvimos mucha fortuna mientras estuvimos trabajando con personal muy dedicado de autoridades en las semanas pasadas, y que terminó en un arresto sustancial de tráfico. Si seguimos poniendo presión en estas organizaciones, van a cometer errores. Si seguimos examinando sus vulnerabilidades, entonces vamos a tenerlo que ver desde la perspectiva de que ya no solamente estamos arrestando al culpable, sino también a los directores criminales y qué está sucediendo. En África, debo decir que hay profesionales de gobierno sorprendentes y también CSOs que están poniendo la presión. Y mientras sigamos con esta presión
and they can continue to do their Los thing. malos van a ser But creativos y van a continuar by haciendo sus God, cosas, we're pero gonna continue to juro por expose Dios them, que vamos a expose seguir these networks, exponiéndolos, and exponiendo estas make a redes difference. y Because marcando as una human beings, diferencia, that's all porque we can do. como seres humanos es todo lo que podemos And hacer. as far as Africa goes, some of the most En dedicated cuanto a África, law enforcement professionals that I have tenemos ever worked with profesionales across más the world. dedicados de, autoridades para And ejercer la ley. Los nobody más gets into the dedicados están field of trabajando aquí. wildlife law enforcement to Nadie get rich. They do it está en el because campo there's para something right in here in convertirse their heart. They en have a ricos. belief, Es porque tienen and algo en el corazón. those that Es truly porque carry that tienen, code es inspire previous entre generations, verdad, or, I'm lo sorry, creen, inspire the next generations, inspiran a and las they've been siguientes inspired by the previous generaciones generations. y ellos fueron So as long as inspirados we por can continue to las focus our generaciones efforts anteriores. Entonces, on those siempre que that I like estemos to say enfocando are the nuestros doers, esfuerzos, que lo que a mí me they gusta do it decir every que son day. los They do it without hacedores glory, de hechos, and ellos se van that, sin gloria, that's where we're making pero a difference. eso And es lo que tratamos yes, de hacer para results are marcar una happening. diferencia. But Y you know, sí, it takes tenemos resources, resultados, of pero course, and obviamente it takes necesitamos partnerships, recursos and it y takes sociedades collaboration. y colaboración So, también. working with some of Y the pues NGOs trabajar that we con have, algunas de many las of them ONGs are que also members of the existen, Nation Crime también Alliance. son It's really unos amazing to miembros see sorprendentes de these la groups come Alianza together to en work contra del with crimen government and make a substantial difference on the de la African vida front. salvaje, y es sorprendente ver Because cómo ellos it's unen their fuerzas y wildlife, tenemos their resultados, resources. porque también But son where sus is the recursos, pressure su coming vida from? The salvaje. Pero ¿de pressure for dónde viene trafficking la is coming presión? from La other presión continents. del tráfico viene de otros So continentes. we want to So Sean, compare them. Entonces también gracias that's a a really good ellos. point, and I think this Y es links un to muy my buen next punto y question, me which parece is que lleva a la kind of siguiente what's his pregunta, approach que es cuál es to el this issue? enfoque para Because I este know that you asunto, guys have porque done a lot yo of work sé on que value chain ustedes investigations and tienen funding. investigaciones de So, la cadena could de you valor, tell us a etcétera. little bit about Pero that? también si nos What's pueden the platicar specific acerca approach to de this eso, issue cuál and es el perhaps help enfoque differ from específico de este problema, y Alliance también initiatives? esto vaya Thanks. precisamente con Absolutely. las iniciativas de So Alliance. the value chain approach Claro that we que follow, sí, value el chain enfoque que investigations le means llamamos, que son más bien investigaciones de la in cadena de order to valor, dismantle es que para poder the desmantelar wildlife trafficking value el- chain, la cadena we de have valor to de tráfico de la empower vida and salvaje, provide tenemos for the que criminal justice fortalecer value chain. y dar y For proporcionar so long, recursos para la cadena de there valor, these groups do y que amazing pueda work, hacerlo. but the Algunos concentration has been grupos on hacen un gran the trabajo, pero la Rangers or concentración on está en los investigations Rangers o or on también en las unidades de prosecution. investigación o What we en la seek to do through parte value chain legal. Pero investigations también a través de are las train with these investigaciones groups together. de For cadena de instance, valor, Rangers también, por investigators ejemplo, will train entrenamos together a because when we train reyes together, we begin to investigadores que trust each other. The capacitan development of juntos, intelligence, porque the también development of tenemos el best desarrollo de la practices or inteligencia de las utilization of best mejores practices, prácticas I o should del uso say. de las mejores And then prácticas. those same investigators that I Y también look at tenemos is investigadores, y lo que vemos aquí a con key ellos es element. que It's hablamos de un imperative that elemento they clave. connect Es and obligatorio que train with ellos the pueden actuar y prosecutors. capacitar con When we las begin to speak the personas same de investigative la parte language legal. Cuando and we hablamos de begin esta to parte de look at investigación these approaches y and how empezamos we a can ver estos dismantle enfoques y the vemos cómo trafficking podemos value chain desmantelar la by cadena de valor de tráfico, enhancing the criminal justice value mejorando chain and la investing cadena in de valor de everybody from the justicia brand new y ranger all the way fortaleciendo a up to the todos de los courts. nuevos Rangers hasta las It's cortes. imperative that they Es understand and realize obligatorio que entiendan y se that den the cuenta criminal justice value chain de is que la only cadena de strong if the valor fleet goes de slim. justicia criminal And es if tan we can fuerte como work ser legal. together, Y train si podemos together, trabajar, capacitarnos and juntos, ultimately, when we y go to look en at the última vulnerabilities instancia, in the cuando wildlife veamos trafficking las value chain, vulnerabilidades en la they then cadena are de valor de prepared to tráfico, enter that entonces ellos and van a work up, estar work preparados down, para but entrar y either way, trabajar, identify pero de all cualquier elements of manera that. van a poder So it identificar really todos los is an elementos. investment Así in que en realidad es the una team inversión, approach. en And un it's an enfoque de investment in equipo. bringing También people es una together. inversión en And this is conjuntar a toda something, la I mean, gente. other than Y travel, es of course, algo that takes que some obviamente financial toma backing. But when the power apoyo of financiero, pero también el and poder the de la power of gente. people Y el is poder enhanced when they are de la brought gente together, se but also mejora when cuando they feel estamos juntos, appreciated pero también and when they cuando se feel respected sienten in what they do. agradecidos y respetados por lo que hacen. So that in a nutshell, for time's sake, Entonces, is the value en chain approach. corto, la cadena de valor Basically, it's y el enfoque de bringing la cadena humans de valor together, básicamente es lo understanding que each nos other's une, roles, lo and que hace improving entender los roles de cada communication uno between those, y en and mejorar la ultimately comunicación entre establishing ellos, y por trust. último establecer So that confianza. is the value Así chain que approach ese we've es el believed in. enfoque de la cadena de valor en el que Believed in it creemos. throughout my career. I just He retired a little over a year creído en ago esto. Yo me retiré as a criminal hace un investigator año como in the United investigador States. criminal en My Estados focus was Unidos,
Mi enfoque fue completamente en el tráfico de vida salvaje.
nature of y por working with naturaleza, various people and working with entities, trabajar con we have diferentes to have that personas y line of communication, entidades, that line tenemos of que tener appreciation to one obviamente esta another. línea de comunicación y agradecimiento por That lo makes que us hacen. stronger. Y eso es lo que nos hace Yeah, más fuertes. thank you, Sean. Sí, muchas So, gracias, can we Sean. then You. now perhaps take a bit of a Podemos more hablar, granular focus, and perhaps you can tener un enfoque discuss un some poco más like concrete preciso, examples where you've hablar de employed these algunos techniques, ejemplos de cómo just to despliegan give estas people a flavor of técnicas what this looks para like que on la the gente ground. tenga un sentido de That'd be cómo quite es useful if you then en el examples terreno, from your para work. tener algunos ejemplos Yes, I mean, prácticos de tu trabajo. absolutely. Sí, claro que sí. We just completed a phase 1 Acabamos de within the completar una country of fase Malawi. 1, estamos en Malawi. And Malawi has been a transit point, but it's Malawi also ha sido in un particular punto, areas of the pero country en there's particular abundant wildlife. tenemos vida salvaje Anywhere abundante. that there's En cualquier any parte species that en donde swims, exista una flies, especie que crawls, vuele, or walks across se this earth, arrastre o trabaje there's a price o on it. camine en esta tierra, hay un So precio. we spend the time Así with the que rangers pasamos tiempo con los and rangers investigators together y con and los begin to establish investigadores this dynamic, juntos. like the value chain side. Empezamos a establecer But esta dinámica also, del lado de la it's cadena an de valor, investment in the pero también communities. es una inversión en The las rangers comunidades. Estos themselves rangers work in absolutely brutal conditions, trabajan en and condiciones brutales totalmente. they do it for very little glory. Lo Once hacen again, it's por one of muy those poca things where gloria. they're doing it Una because vez they más, believe in the es mission algo and que they hacen believe in porque the creen en la cause. misión y creen en la causa. So, therefore, with that, Así you que watch these con two groups eso begin to train vemos together. They estos dos begin to grupos que realize empiezan a that rangers capacitarse are the juntos y se eyes dan and ears cuenta on the que los ground, rangers son but they also los are the primary ojos y oídos face of the en government entity el sitio, pero with también the local tenemos una fase communities. primaria de If we look la at parte legal the con las poaching comunidades locales. networks Si that vemos las feed diferentes into redes que the trafficking value chain, it starts entran, with the se communities. alimentan en la cadena de And valor de tráfico, empieza by con las comunidades, also providing the pero rangers también with proporcionando a community-facing los skills, rangers con as habilidades well para as de las things like comunidades first aid y CPR, cosas these como rangers can enhance RCP. the Estos perception rangers pueden of mejorar la percepción their government entities with de local las entidades de communities gobierno con las by comunidades simply locales, saving a baby that's simplemente choking, al salvar a un providing bebé que CPR está for somebody ahogando, in the dar local community, RCP para by alguien en la rendering comunidad local, assistance dando ayuda, to these por communities. ejemplo, a They are estas incentivized comunidades or y hopefully que earn their estén trusting of the incentivadas government o que entities. But confíen un poco más en las the end entidades de result gobierno, pero is el when they resultado begin to final trust the es cuando government, ellos comienzan they begin to come forth with confiar en el information gobierno y empiezan on a the dar traffickers, información acerca de the los bad guys in their traficantes, de communities. los So malos it dentro de sus starts with this comunidades. Entonces very organic empieza approach en este that enfoque muy orgánico, that value chain really que starts la with cadena de the valor communities. realmente comienza And con las it's imperative comunidades that the rangers do that. y es So they're doing obligatorio it que lo sepamos. here in Y Malawi, entonces lo they're doing it hacemos in aquí en Zambia, Malawi y también en Zambia, multiple other countries across the African diferentes continent. We países presented this también en to, el continente and they're africano. very receptive to Y it. también son muy receptivos We have to en eliminate the esta parte. silos. Tenemos que eliminar And todos once we estos get rid of hilos. those Y una silos vez within que nos hagamos the desecho criminal de justice side ellos of things, y que that's when lleguemos we a la truly will parte de make a la difference justicia and criminal, impact the ahí es donde communities, but realmente also vamos gain a their support. tener una And when we diferencia y have their tener un support, impacto en las they comunidades, share pero with necesitamos us su soporte. information about the bad Nosotros guys tenemos que operating in these darles communities. el apoyo también porque así Great. ellos empiezan a compartir información de los So malos dentro de sus this might be a good time to comunidades. bring in one of the questions from our audience. I mean, I do have other Tenemos una questions for you, pregunta but de la this is audiencia. quite pertinent to this Esta question. es un poco un From poco Carol Mercier, personal. who asks, Tenemos what Carol alternative Mercier, dijo, ¿cuáles livelihoods son and or las government vidas support can we alternativas provide y to el apoyo de encourage gobierno que se puede people proporcionar para who alentar participate a la in gente que participa finding en estos actos alternative para poder opportunities, encontrar alternativas given alternas the poverty that they face en cuanto a la pobreza que also the enfrentan y opportunities that también las they're offered by oportunidades que things like that? realmente les ofrecen los Without a doubt, intermediarios? Bueno, claro, sin some of the duda. substantial Algunos de organizations, las and I'll just name a organizaciones couple, sustanciales, y yo that are solamente doing voy really a good work with that. nombrar Of algunas course, the porque hacen International muy bueno Fund for trabajo, Animal Welfare, IFA, que son AIFA, as well International as Welfare, también Wildlife Conservation Society, la Wildlife Liberian Conservation Chimpanzee Society, Society, or Liberian Librarian Chimpanzee Rescue. I'm sorry, Jenny. Chimpanzee Rescue, lo In siento, me equivoqué en el Liberia, nombre, pero these organizations, todas estas it's an investment in the organizaciones communities. hacen inversiones en Alternatives las to poaching. comunidades. Las alternativas There a los are cazadores multiple things. There are furtivos, pues programs that hay muchos incentivize programas que incentivan farming practices las that prácticas de perhaps deter agricultura que tal elephant vez or wildlife in human conflict.
afrontan la parte de la vida salvaje y los animales en conflicto, pero aquí podemos empezar a pensar o entender por qué está ahí la vida salvaje, porque es parte de su tesoro del país. Y una vez que tenemos este enfoque, empiezan a darse cuenta de qué pasa cuando tenemos por ejemplo, cuando tenemos una vida salvaje, la gente invierte dinero y viene a turismo, viajes, trayectorias, y también eso apoya a las comunidades locales también. Así que la vida silvestre, una vez que las comunidades comienzan a entender que funcionan mejor vivas, ¿no? Y para eso tenemos una organización increíble en Zambia de prevención del crimen. Vale la pena tener esta vida salvaje en largo plazo. Y el potencial a largo plazo también para estas comunidades es tener turismo que proporciona trabajos y en todos los panoramas, no solamente en la parte legal. Hay operadores, hoteles. Así que para convencer a la gente de buscar alternativas al tráfico, porque una vez, por ejemplo, que se apuñale un elefante, por ejemplo, no va a regresar. Sin embargo, hay muchos turistas de Europa que pueden llegar a ver ese elefante y es mucho dinero cada vez que la gente llega en estas áreas protegidas. Así que estas organizaciones han hecho un muy buen trabajo en promover y comunicarse con las comunidades a través de ya sea diferentes movimientos de alcance o programas para incentivar a las comunidades. Eso tiene que trabajar mano a mano con el ejercimiento de la ley desde la perspectiva de crimen. Una vez que la gente aprecie todo acerca de largo plazo, obviamente eso va a ser un incentivo a corto plazo, ya sea el tráfico de elefantes o estar montando las especies icónicas que todo mundo vemos aquí. Por ejemplo, esto también tiene que ver con los lagos, también el valor de las tortugas, que tienen un gran valor en los ecosistemas, igual que muchas otras especies, porque si se van, el ecosistema se desequilibra. Así que es muy difícil que este ecosistema pueda retomar su línea. Tenemos que hacerles entender que esa es su vida salvaje, esa es su tierra, sus recursos. Una vez que se adueñen de todo esto, ellos tienen más respeto de todo. Gracias, John. Y también hablaste de la importancia de el trabajo local y el activismo local, y me parece que hay una oportunidad de hablar del trabajo de Nature Crime Alliance y la colaboración que estamos tratando de hacer. Me parece que hay suficiente participación dentro del continente y me te parece que este rol como algo como alianza, alianza como Alliance apoya el trabajo que ustedes haciendo. O sea, dando todos los miembros de en la llamada puedan preguntar cómo participar. Sí, gracias. Lo que agradezco con Alliance es el proceso que hemos tenido para la participación. Tenemos muchas organizaciones que han indicado que son no lucrativas y que francamente pienso que mucho del trabajo que están haciendo es deshacer mucho del buen trabajo también. Entonces, cuando tenemos organizaciones como Nature Crime Alliance que conjuntan legítimamente las organizaciones, cuya misión principal es la gente en la vida salvaje y no gloria, entonces tenemos a la gente adecuada. Entonces, eso es algo lo que estoy muy agradecido con Nature Crime Alliance y su personal, que tenemos un privilegio de trabajar con ellos, y también en hacer una recopilación de directorios de expertos, recursos, y que estos recursos estén disponibles, obviamente disponibles para las entidades de ejercimiento de la ley y también en grupos de alianzas principales que tienen que ver con el gobierno y las ONGs. Y ustedes son increíbles, muchos aspectos, pero en la manera también en que conjuntan a estas organizaciones.
y que toma algo como Nature Crime Alliance para poder dar una plataforma como esta, pero también para presentarla al resto del mundo que tenemos organizaciones legítimas, que tenemos gente que lo hace a diario y que está haciendo la cosa adecuada en el momento adecuado, sin aspectos de gloria, ¿no? Así que agradezco mucho todo esto y pueden ver la lista de organizaciones que son organizaciones miembros también. Y podemos ver también personas que participan en estos grupos de crimen de vida salvaje. Y también podemos ver y decir que este trabajo es legítimo. Sí, gracias, Sean. Y por el tiempo vamos a continuar. Solamente decir que la gente de esta llamada, si no están trabajando o no son miembros de Alliance, comuníquense porque estamos tratando de hacer florecer esta participación. Y gracias por mencionar los resultados que tuvimos el mes pasado. También los pueden revisar. Comuníquense con mi colega que está haciendo mucho trabajo. Quiero Ahora quiero hablar rápidamente del hecho de que están empezando a extender este trabajo fuera de África, en otras regiones. Tenemos pocos minutos antes de continuar, pero puedes hablar rápidamente cuáles son las regiones, cuáles son las que están observando y si han notado cambios observables en la naturaleza de este desafío, de las dimensiones. ¿Cuáles son los aprendizajes que han obtenido en África y cómo se pueden desplegar en otros lugares o en qué contexto? Obviamente, ¿cuáles son las perspectivas de todas estas dificultades? Sí, muchas veces, está muy bien la pregunta, muchas gracias. Y me parece que desde 2020, o tal vez 21, hemos trabajado con el gobierno de Estados Unidos en la parte de océanos y vida salvaje. También tenemos investigaciones, técnicas de investigación. Así que tomamos este enfoque en Estados Unidos, pero también tenemos el privilegio de trabajar en Ecuador recientemente. Aplicando este concepto de la cadena de valor a esto, bueno, el crimen es crimen, los malos son los malos. El ejercimiento de la ley es lo mismo y los jueces es lo mismo, todo es lo mismo. O sea que una vez regresamos a este enfoque humano. Sin embargo, la gente debe tener capacitación y deben tener éxito si van a perseguir ese éxito. Así que sin importar si obviamente estamos hablando en inglés o en español, cualquier caso cualquier caso o continente que tengamos, el enfoque es el mismo. Y esto es porque todos somos personas. Y estoy muy agradecida porque mi esposa es directora ejecutiva de una organización. Ella habla español también y ha pasado tiempo trabajando en Centroamérica. Pero cuando recientemente trabajamos en Ecuador, fue increíble porque vemos la misma pasión en la gente que está siendo capacitada. O sea, es una marca de éxito, por lo menos un indicador para nosotros de cómo la gente es receptiva en estos cosas. Y después de la capacitación y la mentoría y la investigación, se comienza a tener estos resultados. Y una vez que la gente se dé cuenta, ya nosotros nos damos cuenta que tenemos un efecto de bola de nieve. No importa en dónde estemos, todos somos lo mismo a partir de este enfoque. La gente quiere que se le agradezca, quiere tener éxito y queremos ver el enfoque, los resultados y todo. Entonces comienzan a utilizar técnicas de alternas de investigación que son éticas, legales y que están comprobadas ya con diferentes años y que una vez que la gente empieza a utilizarlas y comienzan a ver que pueden tirar estas redes, entonces tienen esta confianza y continúan. Y es contagioso también. He sido un oficial de ejercimiento de ley por muchos años, he sido exitoso haciéndolo de manera adecuada, de manera ética, y atrapar a los malos es contagioso y se contagia alrededor. Solamente necesitamos ojos para hacerlo. Es lo que tratamos de hacer.
I'm afraid it's going to have to be Tengo una pretty much a última yes or no because pregunta. of the time, but someone has asked, Alguien ha do you preguntado, have any interest in working in the ¿tiene wider algún Caribbean interés region at this time? en trabajar en la región? Absolutely. We'll go anywhere Why- as long as there are organizations. Absolutamente. and Vamos people a cualquier that seek to parte protect mientras wildlife. hayan So, organizaciones y absolutely. personas que So buscan I'd proteger recommend la vida network someone, silvestre. Arnie Puran to get in touch with you. Así When we que voy a publish this recomendar webinar online a next esta week, we'll persona include que contact details se for all of ponga our en contacto speakers. So contigo perhaps there con can be a respecto connection made al there. trabajo en la región del We did Caribe. have another question we're not going to get to, but Teníamos I otra want to pregunta just express the point because it's an important point. que quiero Simon expresar el Seif has said punto. that in Bangladesh, Simon a lot dijo of que en tiger Bangladesh poachers, muchos they actually are earning a lot of money as it is, and they said they wouldn't be so cazadores de interested tigre in están alternative ganando professions. dinero, guess that mucho perhaps dinero comes y back to the quizás supply no chain estarían interesados en producing profesiones land to alternativas por therefore lower eso. the cost and make it less lucrative. But we can't get into that now. Entonces But Sean, thank deberíamos you so explorar much. ese I tema. mean, Ahora we're no all podemos, really pero huge fans of what más Wisdom's adelante. doing, Muchas gracias, and, Sean. Somos fanáticos de lo please carry que on the good work. has estado I haciendo y wish por you all favor the success, continúa and con tu hopefully the events trabajo. can contribute Y to estoy that seguro going forward. que So tu thank you so éxito va a much. contribuir mucho a And, la causa. enjoy the Thank rest you. of your weekend. Muchas gracias y disfruta el resto Thank de you tu so fin de much, semana. and take care, everyone. Muchas gracias y Thanks, cuídense Sean. todos. Okay, Gracias, we're now Sean. going to Bueno, move ahora our focus vamos a to proceder Peru. a But before vamos a we mover get nuestro into this enfoque a session, Perú, pero I'm going antes to de entrar en introduce esta my sesión colleague voy a presentar Ruth a mi Nguyen, colega who Ruth is a senior associate in Gegule, the forest que program es at World Resources Institute, asociado which senior many of you will de know programa is the host of the Nature en Plan el Alliance World Civil Resources Society. And Ruth will Institute. be moderating our Ruth next estará presentation moderando, with Ruth Dr. Noguerón Almanza. está moderando nuestra Ruth presentación works con el very doctor closely with us here Alanta. in the Nature Crime Alliance Ella at trabaja con WRI nosotros aquí and has conducted research en and managed projects WRI in y ha countries hecho including proyectos de Brazil, investigación y Mexico, gestión en Brasil, Guatemala and México, Peru. And in fact, Guatemala y Ruth has just Perú. returned from Peru, De where she hecho, met acaba with de several volver de government Perú and civil society cuando se stakeholders juntó working on con forest varios and accionistas del wildlife gobierno crime in the y country. otros So Ruth, trabajando I'm going con to hand over respecto to you a and los over crímenes to de la Dr. vida Almanza. silvestre. Thank you very much. Muchas gracias, Luke. Y como esta parte de la sesión va a ser en español, so this part of the session is going to be in Spanish. So please, if you need to change Por favor, si your necesitan interpretation cambiar settings, sus so you can configuraciones de listen to interpretación the para poder presentation in escuchar English. la Entonces interpretación. vamos a tener esta sesión en español. Si ustedes necesitan traducción, necesitan cambiar la configuración para la interpretación. Y es un honor dar la bienvenida al doctor Frank Almanza, que es el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materias ambientales en el Perú. Y le voy a dar la palabra. Doctor Almanza, bienvenido. No sé si pueden encender su cámara. Perfecto. Bueno, lo perdimos ahí. Muchos buenos días. Y no escuchamos su micrófono. Buenos días, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Ya, escuchamos, perfecto. Entiendo que tiene una presentación. Sí, básicamente yo voy a conversar con ustedes algunos minutos breves, pero lo que me interesa más bien es el diálogo, ¿no? Que hayan preguntas, comentarios y podamos intercambiar ideas con los participantes que estoy seguro que tienen mucha experiencia valiosa. Yo agradezco mucho a esta invitación que me permite, pues, participar de estos debates tan interesantes, participar de estos debates que creo que podrían ser productivos. Así que no sé si puedo empezar ya. Sí. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Gracias. Entonces, una de las cosas con las que yo siempre quiero empezar estas ponencias es diciendo, pues, que el Perú es un país que tiene una riqueza a nivel de bosques, a nivel de flora, fauna, bastante importante. El 60% del territorio peruano aproximadamente es amazónico, ¿no? Somos una nación que seguramente junto con Brasil es uno de los países que tiene una importante diversidad, ¿de acuerdo? Se alberga en el Perú miles de especies de flora, de fauna, es
refugio de especies en peligro de extinción. Y bueno, las áreas que tenemos en el Perú, áreas bastante importantes para mitigar la crisis climática, áreas protegidas, reservas naturales que tenemos en el Perú, son importantes de proteger y preservar, ¿de acuerdo? Lamentablemente, está amenazada esta riqueza que nosotros tenemos, esta biodiversidad, estas extensiones de bosques, por actividades como la tala ilegal, la minería, el tráfico de fauna, el tráfico de flora silvestre, y bueno, se está expandiendo también sin control alguna agricultura y algunas infraestructuras que no se condicen con los objetivos que a veces se quiere lograr. Entonces, este es el marco en el que más o menos nos encontramos en el Perú. Además, nosotros podríamos identificar que en el Perú esa biodiversidad, como pueden ver en esa presentación, tiene que ver con 460 especies de mamíferos, 1.700 especies de aves, 315 especies de anfibios, 20.000 especies de plantas angiospermas, 1.064 peces de agua dulce, 365 especies de reptiles. Entonces, esta riqueza de biodiversidad en el Perú es lo que se aspira a proteger y se aspira a preservar desde estas fiscalías ambientales que nosotros estamos en este momento presentando respecto de lo que hacen, ¿no? Esos factores que amenazan esta biodiversidad en el Perú es la deforestación y una deforestación excesiva, una tala descontrolada. Hay un número importante de deforestación a partir de tráfico de madera, ¿no? Tala desconcentrada tala descontrolada con esos fines de tráfico de madera, pero también se afectan los bosques a partir de actividades que tienen que ver, como por ejemplo, a partir de actividades que tienen que ver con minería. Se ha establecido que hay zonas en el Perú, Iquitos, Madre de Dios, la frontera con el Ecuador, que son zonas de selva, pero son zonas de selva que tienen mucho oro. Entonces, esa fiebre aurífera, esa fiebre por el oro, hace que se afecte el medio ambiente con el propósito, con la desesperación de lograr esos objetivos. Esto se ha venido incrementando porque en el Perú el valor del oro ha subido mucho. En el Perú el valor del oro está aproximadamente $100 el gramo. Entonces, si tenemos el oro con aproximadamente $100 el gramo, esa actividad de minería aurífera se vuelve muy rentable. Entonces, ya es un problema la contaminación ambiental, ya es un problema la deforestación, y es un problema cuando hay minería legal. Pero lo que se ha incrementado considerablemente es la minería informal, la minería ilegal. Esa es la minería que está generándonos en el Perú grandes problemas, y sobre todo por el gran valor del oro, por las penas reducidas, los vacíos legales en estas actividades que generan que muchas organizaciones criminales hayan ingresado a esta actividad. Porque como sabemos, el crimen organizado se mueve a partir de un fin lucrativo. Los criminales se reúnen y se asocian cuando hay una actividad rentable, cuando hay algo que genera pues ingresos con poco costo, digamos, además con posibilidades de castigo o de sanción bajos. En los países de nuestra región, normalmente la minería ilegal
la contaminación no son delitos que son castigados con penas elevadas. Entonces, eso genera un escenario propicio para que se puedan dar actividades de este tipo. Entonces, este es un problema fundamental que tenemos. Una contaminación, una deforestación a partir de actividades como minería ilegal o a partir de actividades como minería legal o también informal y una tala descontrolada. También vemos monocultivos, agricultura industrial, que no respeta, pues, áreas protegidas y genera pérdida de flora y fauna silvestre, con la consecuente contaminación y destrucción de estos hábitats naturales que tienen estas especies, ¿no? También existe, por eso el Perú, digo, es una zona privilegiada, también existe ríos navegables, ríos que tienen peces, y también tenemos el mar, que es bastante rico en peces también. En el Perú hay distintas especies en el mar. Entonces, además de la caza furtiva, existe sobrepesca, pesca de prohibición, porque no está la talla como para que se pueda realizar esa pesca, pero se realiza. Entonces, hay industrias que a veces son, entre comillas, legales, pero que realizan contaminación, que realizan sobrepesca, que extraen recursos naturales de manera invasiva y perjudicial. Eso es algo que se tiene que seguir combatiendo, se tiene que seguir atacando. Entonces, un poco la función de estas fiscalías ambientales es luchar contra toda esta situación. ¿De acuerdo? Y no debo dejar de mencionar el tema de la sobrepoblación, el crecimiento desmesurado que a veces se da en algunas poblaciones que crecen, estas urbes, de manera irregular, afectando el hábitat natural. Yo decía que esta minería genera ingresos muy, muy, muy importantes y genera afectaciones no solo al fisco, sino también principalmente al ambiente. Pero como es tan alto el provecho o el beneficio de esta actividad por el valor del oro, pues muchas personas se están dedicando a esto, y también organizaciones criminales, empresas legales, etc. No quiero dejar de mencionar, para mí mención aparte implica el tema de los incendios forestales que en estas regiones también se han venido dando, ¿no? Se han dado afectaciones a partir de esto, pero felizmente se está trabajando desde el Ministerio Público, con CERFOR, etcétera, para a partir de eso realizar políticas de prevención de estos incendios forestales, que, como podrán ver, y ha sido materia de mucha difusión en finales del año pasado, se han dado en varias regiones. Estos ecosistemas se han visto afectados. Cernán, que es en el Perú la entidad que tiene que ver con parques, que tiene que ver la DIGESPA, que tiene que ver con comunidades campesinas, el Ministerio de Ambiente, se han visto involucradas en esta labor de prevención de este tipo de desastres, de este tipo de afectaciones al ambiente, que deja, pues, como se puede ver en las gráficas, profundas cicatrices, ecosistemas afectados, ¿no? Matorrales andinos, pajonales afectados, comunidades campesinas afectadas, incluso patrimonio arqueológico afectado. Entonces, estos fenómenos son ya de los últimos años que se han venido dando. Son fenómenos que se han venido dando desde más o menos el 2021 en adelante, ¿sí? Solamente quiero mostrarles, para que se hagan una idea, el
patrimonio forestal que tenemos en el Perú. Tenemos, miren, la cantidad de bosques que tenemos, entre bosques secos, entre bosques amazónicos, tropicales, entre bosques andinos, ¿sí? Estamos hablando de 72 millones de hectáreas, ¿de acuerdo? Pero son cientos de miles de hectáreas que cada año se afectan a partir de las actividades que he mencionado. Y obviamente cuando se afectan esas áreas, no se afecta únicamente el bosque, sino todas las especies que allí habitan, ¿no? Estos recursos forestales implican también la afectación a la fauna silvestre que se mantiene en esa fuente. Entonces, las políticas tienen que ser mayores, las políticas se tienen que dar de una manera concertada y seguramente a ustedes les va a interesar qué se está haciendo de parte de la Fiscalía para más o menos ver esta situación. ¿Qué se está haciendo de parte del Ministerio Público en este tema? ¿Cierto? De parte del Ministerio Público lo que se hace, pues, primero es combatir los delitos ambientales. Combatir los delitos ambientales usando la legislación que tenemos. Lo que hemos venido también proponiendo es modificaciones legislativas a fin de que se eliminen brechas de impunidad, porque hay algunas normas que deberían ser mejoradas y complementadas para que no haya lagunas legislativas de las que se valgan estos agresores del medio ambiente para que su conducta quede impune. Entonces, sobre eso también se está trabajando en mejoras legislativas, en persecución de estos delitos. Se trabaja en acciones de interdicción, esto es, destruyendo la maquinaria con la que realizan minería ilegal, destruyendo estas dragas, destruyendo estos lavaderos o esta maquinaria pesada o estos vehículos que usan para realizar esa actividad. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de acciones de interdicción. Sin embargo, pues es complicado porque en la medida en que estas actividades generan mucho rendimiento económico, es muy fácil de reemplazar para ellos lo que se puede afectar en interdicciones. Y además, al ser una actividad económica muy rentable y al haber estado involucrado el crimen organizado en todo esto, cuando el crimen organizado se involucra, sin duda, se adquiere poder político. Y si se adquiere poder político, las normas adecuadas brillan por su ausencia. Y las normas eficientes pues son dejadas de lado. ¿De acuerdo? Y eso es un fenómeno que en este momento nos preocupa mucho, que varias herramientas que nosotros teníamos que eran indispensables para la persecución han sido dejadas sin efecto. Por ejemplo, ya la minería ilegal está fuera de los alcances del delito de crimen organizado, porque se ha incrementado la valla para que un delito sea considerado crimen organizado y la minería ilegal quedó fuera. Lo que nosotros hacíamos, que era hacer extinciones de dominio, lo que se conoce en otros países como decomiso sin condena, también se ha modificado de manera tal de hacerla casi inaplicable. Las demandas que nosotros hemos hecho relacionadas con regular algunos aspectos, por ejemplo, en minería ilegal, que tiene que ver con penalizar actividades como el traslado, el transporte, la compra, la venta, la exportación del mineral, que no están reguladas como delito y deberían estar, porque todo el circuito tendría que estar como delito, pues no están delito y son vueltas típicas. Entonces eso dificulta la persecución, porque cuando se hacen acciones de interdicción a quienes se encuentra, en el mejor de los casos, es a los peones. Pero las personas que realmente están atrás de esas actividades, pues no son detectadas, ¿no? Entonces, yo diría que ya más o menos, concluyendo lo que más o menos quiero decir, es que estamos ya dentro de una economía ilegal. Cierto. Eso implica. Sí. Y es una
Pues es una situación complicada, ¿no? En la que está, que existe ahora y también, y bueno, estamos enfocándonos en los crímenes contra la naturaleza, pero también hay repercusiones para la seguridad pública, ¿no? Y pues ante esta situación, doctor Almanza, ¿cuáles son las mejores oportunidades de acción? Y como en la participación de nuestro panelista anterior hablaba un poco sobre la colaboración de la sociedad con la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo ve usted estos roles o cómo percibe que pudiera haber colaboración y siendo conscientes del riesgo, ¿no? De los riesgos. El problema más grave acá es que las comunidades campesinas, las comunidades nativas, que son afectadas con esta actividad, ¿cierto? Lamentablemente no son conscientes que son afectadas. Y es más, cooperan con estas actividades porque en alguna medida estos traficantes, estas mafias, les generan algún ingreso. Es penoso ver en algunas acciones de interdicción a los miembros de las comunidades nativas, por ejemplo, allá en la zona de Condorcanqui, del Tambo, la zona de Nieva, que es la frontera con Ecuador entre Perú, ver que ponen a los niños encima de las máquinas para que no se vuelen, para que no se interdicten. Y son gente de la comunidad que hasta lleva a sus hijos para ponerlos en las máquinas porque lo penoso es que si el Estado no llega con lo que esas comunidades necesitan, y más bien las organizaciones criminales llegan y les dan alguna, entre comillas, ventaja económica o algún apoyo, pues ellos van a cooperar con esa actividad. Sí, y eso es el tema ahí es otra capa de complejidad, ¿no? Porque hay elementos de las comunidades nativas que participan y se benefician, pero también, pero tal vez no son todos, ¿no? Y por otra parte se tiende como a criminalizar a todos los miembros por unos pocos elementos. Entonces sí es un tema un poco complicado, ¿no? Tiene una tarea compleja, doctor Almanza. Tenemos una pregunta de Marisol Arteaga, Jaime Arteaga. Dice, considerando que la tala ilegal en Perú muchas veces opera con redes corruptas que involucran a las autoridades, ¿qué estrategias concretas está implementando el Ministerio Público para desarticular estas estructuras de complicidad? Especialmente cuando, como usted lo decía, las propias leyes peruanas parecen favorecer a la impunidad. Una pregunta Sí, claro. complicada. No, sí, claro, pero antes quería complementar un poco lo de las comunidades nativas. Sí. Usted me decía cómo es que participan estas comunidades, ¿no? Y usted creo que lo ha graficado de una manera muy importante. Usted ha dicho que hay un grupo de la comunidad, una parte de la comunidad que coopera. Pero el problema es que esa otra parte que no coopera tampoco se opone, o sea, se mantienen al margen por el miedo, porque ya en el Perú han sido más o menos 26 miembros de estas comunidades ambientalistas que han querido oponerse, que han sido muertos, los han matado, porque la criminalidad ingresa, es una criminalidad organizada, es una criminalidad que, como esa actividad es muy rentable, entran con sus, entre comillas, normas que tienen estos criminales. Entonces, no utilizan la persuasión como la herramienta, sino la violencia. Claro. O te sumas o te mueres, ¿cierto? Entonces, la actividad es muy difícil. Lo que se enfrenta a nivel ambiental es muy difícil, porque primero tienes corrupción alta, porque en la medida en que estas son actividades muy rentables, mueven mucho poder económico. Yo les he mostrado algunas cifras de miles de millones de dólares que mueven estas actividades, ¿cierto? Entonces, obviamente, pueden tener poder político. Claro.
Y entonces ese poder económico va a generar ese tipo de poder y las normas no van a ser las que se necesitan. Lo hay que decir, creo, en esos términos. Sí. Y al momento de realizar acciones, van a infiltrar organizaciones estatales y eso va a imposibilitar éxito hasta de operativos, hasta de labores que se realizan. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué estamos haciendo? Primero estamos trabajando los fiscales ambientales de manera articulada, ya con los fiscales de crimen organizado. En el Perú se ha creado un sistema que implica que se trabaje en grupo los fiscales de crimen organizado con los fiscales ambientales. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que esto es crimen organizado. Claro. Y que la única forma de combatirlo es con inteligencia operativa, con herramientas para luchar contra el crimen organizado. Interceptaciones telefónicas, herramientas tecnológicas, limitaciones de derechos. ¿Por qué? Porque si estamos ante un crimen organizado hay que combatir con herramientas con las que se combate el crimen organizado. Ya deja de ser una persecución netamente de ambientalistas frente a personas contaminantes, ¿cierto? Ahora ya tiene que ser una lucha contra criminales organizados, que es a lo que estamos enfrentando. Sí, recuerdo, como dicen, ¿no? Contra grandes males, grandes remedios. Y me parece que es muy interesante este acercamiento y una mejor coordinación con estas otras fiscalías contra crimen organizado, ¿no? Respecto a la corrupción, doctor Almanza, que también usted lo tocó, ¿qué piensa usted que pudieran ser soluciones? Y una última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo también. Usted mencionó en su presentación el tema de estos crímenes no son solamente problema del Perú, sino cruzan las fronteras, ¿no? Usted mencionó Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ideas tiene o cuál es su perspectiva sobre cómo combatir estos crímenes que atraviesan fronteras? Sí, claro. Primero, no es posible enfrentar este tipo de situaciones de una manera aislada. Creo que, así como dentro del Perú, Fiscalía interactúa entre todas las fiscalías y además con todas las demás entidades del Estado, la Marina, DICAPI, la Policía, CERFOR, CERNAM y todas las instituciones dentro del Perú, MINA, etcétera, también tenemos que interactuar con cooperación, con redes internacionales entre los países, porque minería, contaminación, depredación hay en Brasil, hay en Ecuador, hay en Colombia, en estas latitudes. Y además, por ejemplo, las especies se sacan al extranjero, al oriente, donde pagan muy bien por ciertas especies y hay tráfico, como decía el ponente anterior, bastante fuerte de algunas especies que tienen mucho valor económico puestas en mercados internacionales. Entonces, yo sí creo que la única forma de enfrentar es con un trabajo articulado, con redes de este tipo, que son muy valiosas y muy importantes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos otra pregunta aquí sobre los avances, pero desafortunadamente estamos en tiempo. Muchas gracias, doctor Almanza. Mucho gusto en tenerlo. Y pues le voy a pasar el micrófono a Luke para terminar. Y Muchas vamos a gracias, hablar en Rafaela. inglés. Gracias, doctor. Thank you, Ruth, and thank you so much, Dr. Almanza, for your insights Gracias, today, doctor Almanza, and sharing those por tus challenges that we're perspectivas facing de hoy in y Peru, and thank you for compartir all your efforts estos to meet desafíos. Gracias those por todos tus challenges. We really esfuerzos appreciate your para time today. enfrentar estos desafíos. Thanks, Ruth, and that does Apreciamos tu conclude tiempo hoy today's webinar. y eso concluye con el If you are a seminario member of the de Nature hoy. Crime Alliance and you'd like to Si share eres miembro insights from del your Nature work Crime with our Alliance y network quieres on this compartir platform, perspectivo, do get in touch eh, with us. You can find out more at por favor, ponte en contacto con nosotros y naturecrimealliance.org/webinars. puedes saber Many más de thanks to our nuestros speakers, seminarios to Dr. virtuales. Muchas Almanza, gracias a to nuestros Sean, panelistas, al to doctor Ruth, Almanza, a Sean, a and to Ruth Emily Vale y from a Emily WRI, who Bell produced today's webinar. su, And thanks as well por to su our interpreters. organización y gracias también a And nuestros
los intérpretes. Y finalmente, gracias a todos los que se unieron. Espero que hayan encontrado útil esta sesión. Manténganse en contacto con nosotros y esperamos verlos pronto. Chao.